Este tema es el resultado de más de 5 años de investigación, análisis y razonamientos. ¿Alguna vez nos hemos preguntado por qué los científicos cuando se les presenta un problema lo solucionan en un 100% y de forma definitiva? Y en cambio los políticos llevan décadas o siglos utilizando los recursos del pueblo para solucionar los problemas y son un rotundo fracaso. La respuesta es muy simple. Los científicos basan sus decisiones en análisis, investigación y fundamentos, logrando un preciso diagnóstico de identificación de la causa que genera los problemas y cómo atacarlos. Mientras que los políticos en todos sus niveles son todo lo contrario, por simple ignorancia. Posiblemente es muy fácil decirlo, pero aquí demuestro el por qué los políticos son ignorantes. Definición de la palabra ignorancia. La ignorancia del verbo ignorar, del latín ignorare, no saber, suele entenderse de forma general como falta de conocimiento acerca de un asunto o tema determinado. Desafortunadamente la ignorancia es la causante de grandes desastres o generar graves problemas, y el primer gran obstáculo que tenemos que destruir para solucionar los graves problemas globales es la ignorancia de los políticos. Y aquí demuestro a detalle los motivos por qué son ignorantes. A continuación, presento infinidad de hechos que la mayoría de la sociedad conoce, pero lo más importante es ordenar un mapa de temas para tener un escenario donde se visualicen mejor las causas que originan nuestra gran cantidad de síntomas que generan los actuales problemas. Con sencillos ejemplos vamos a demostrar de dónde vienen la gran cantidad de problemas en el mundo. Para esto, primero les presento unos gráficos de la gran cantidad de problemas o síntomas que la sociedad global percibe. Todos estos síntomas, los políticos tratan de darle una solución individual por cada problema, y la historia nos demuestra el rotundo fracaso. Lo que no se han dado cuenta es que todos estos síntomas o problemas, al realizar un estudio de causa y efecto, nos indican que tienen una estrecha correlación y total coincidencia de la causa, que son los intereses económicos y de propiedad. Pero esto no resuelve el problema, por lo que necesitamos entender de dónde vienen estos recursos y podemos recurrir a la historia del hombre y podemos ver que las primeras tribus comenzaron a socializar entre sí. Iniciaron a comerciar entre ellas utilizando el trueque, pero al crecer demográficamente aceptaron la moneda, después el billete y actualmente el dinero virtual o electrónico. Todos estos gráficos nos demuestran un sistema desde el origen del hombre hasta nuestra época, que es un sistema no planeado, que las costumbres se hicieron leyes y que son una estructura heredada y no planeada para nuestra actual sociedad de más de 7.200 millones de habitantes. Esta primera presentación son muestra de que es urgente replantear y diseñar un sistema que construya un mundo mejor y justo. En esta etapa, la sociedad vivió con recursos humanos, naturales y escasos recursos tecnológicos y materiales, y nulo recurso económico. Su actividad era 100% invertida en la producción y búsqueda de cubrir necesidades de alimentación. La única forma de violencia era entre tribus y pueblos por la disputa de territorios ricos en productos naturales para garantizar y cubrir sus necesidades básicas y familiares. Con la llegada del hombre al planeta, inicia la destrucción de la cadena ecológica al apropiarse de tierras fértiles ricas en alimentos, animales y agua o ríos, donde el planeta daba vida y alimentaba a miles de especies animales y vegetales. El planeta producía 100 manzanas, por ejemplo, y en la actualidad produce 10 u 8 manzanas, y cada día menos. Y tuvimos siglos para demostrar que podíamos regresarles a 100 manzanas o más al planeta, y jamás se la regresamos a este socio indefenso. ¿Esto qué nos indica?
que no tenemos derecho a la propiedad privada, por muy doloroso que sea reconocerlo. A partir de esta etapa, se reconoce la moneda y el billete por el hombre, pero con esta nueva etapa nace y se potencializa la delincuencia en todas sus formas, ya que el objetivo para la delincuencia es el dinero. Se potencializaron los problemas como pobreza, corrupción, delincuencia, destrucción a la naturaleza, lucha por el interés económico y de propiedad, total dispersión de intereses económicos y de recursos naturales, que es la propiedad, etcétera, etcétera. Se potencializa la violencia y guerras por defender intereses de propiedad ricas en recursos naturales, pero además agregamos intereses económicos. Se demuestra que nuestro sistema actual de gobierno no se diseñó o planeó para una población de más de 7.200 millones de habitantes. Se demuestra que el sistema actual es una herencia tribal y urge planear y diseñar el sistema ideal para nuestra actual población. Aquí comienzan los recursos humanos a dejar de producir directamente alimentos, bienes y servicios, y se invierten en controles para recaudar los recursos económicos o dineros como bancos, tributación, ventas, publicidad, aseguradoras, etcétera, etcétera, etcétera. Aquí nace una desigual competencia por producir dinero y olvidarse de la importancia de producir la verdadera riqueza, que es alimentos, bienes y servicios. Nos enfocamos a producir una riqueza ficticia que solo existe en el limbo o mente ambiciosa de poder. Nace una democracia de opiniones dispersa y polarizadas, donde cada quien defiende sus intereses económicos y de propiedad, ocasionando violencia global. Nacen y se constituyen países con fronteras basadas en costumbres tribales y arcaicas, que existen leyes donde se reconoce el valor de la moneda y el billete. Sirven erróneamente de estructura política de cada gobierno actual. Aquí nacen las leyes con estructura de herencia tribal y arcaica erróneamente. A partir de esta otra etapa, los políticos toman decisiones para solucionar individualmente cada uno de los síntomas, invirtiendo enormes recursos aportados por la población, y los problemas siguen aumentando. Se desperdicia más del 80% de los recursos humanos en actividades improductivas. Por ejemplo, un agricultor produce un melón y lo vende en 10 centavos de dólar en el campo. Llega al consumidor en $1, pero en el Inter se beneficiaron más del 80% de la gente en una actividad improductiva, como son banqueros, publicistas, tributación, permisos municipales, seguridad, ventas y reventa, ambulantes, transportistas, contadores, etc. El desperdicio de más del 80% de los recursos humanos representan más de 5.700 millones de habitantes en actividades no productivas. Con estos recursos desperdiciados podemos incrementar más de 1.000% nuestra producción de alimentos, bienes y servicios. La tecnología avanza en forma acelerada, pero los dueños de esta tecnología solo son menos del 1% de la población, ya que la adquieren vorazmente los dueños del dinero. La tecnología avanza y desemplea a la mayor parte de la mano de obra por la robotización y automatización, donde una máquina de producción actual con tecnología avanzada sustituye a 20 o más de tecnología a principios del siglo XX, además de crear sueldos miserables. Se potencializa que menos del 1% de la población acumule riquezas en dinero y aumente la pobreza y disminuyendo las oportunidades laborales. El rico, que es el 1%, vive del agio o intereses que cobra por financiar al 90% de los pobres. Podemos observar que en estas tres etapas, aumentándose la dispersión y polarización de intereses cada vez más, y por lo mismo la violencia para defender cada quien sus intereses, o lo que es lo mismo, una dispersión total de la democracia. Podemos observar que no existe respeto a la naturaleza y las leyes permiten seguir destruyendo el planeta, otorgando títulos de propiedad.
Con estos graves errores y contradicciones en nuestras leyes, se demuestra que las leyes que se constituyeron en el mundo no contienen el factor más importante, que es el respeto a todo y a todos, incluyendo afectación a terceros. En conclusión, podemos observar que nuestros gobiernos y sus dirigentes son ignorantes de todas estas causas que generan los graves síntomas, por lo que debemos iniciar con la filosofía de lo que debemos entender y definir lo que es la libertad, que debe tener límites y fronteras que son del respeto a personas, animales, ecosistemas, religiones y hasta el universo mismo, incluyendo a terceros. Con la aportación de todas estas evidencias, demuestran y diagnostican que, primero, la ignorancia de nuestros políticos y gobiernos que desconocen el tema expuesto, que es el origen que causa nuestros actuales graves problemas sociales. 2. Para que exista armonía, paz y excelencia de calidad de vida en nuestro planeta, debe cimentarse en leyes con una estructura filosófica de lo que debemos entender por libertad, que contenga el factor constante del respeto a todo y a todos, incluyendo a terceros, por lo que podemos definir que la libertad debe tener límites y fronteras del respeto a personas, animales, ecosistemas, religiones, a terceros, incluyendo hasta el universo mismo. 3. Observamos que cuando se reconoce la moneda y el billete, se dispersa más la diferencia entre el ser humano, al defenderse intereses personales y de territorio. Ahora se suma el económico, dejando una democracia cada vez más fragmentada y dispersa entre más de 7.200 millones de habitantes. 4. El mundo político desconoce e ignora que existe la democracia de coincidencia, donde todo ser humano coincidimos en cubrir necesidades personales y familiares en orden jerárquico, en proporción de la aportación individual. Existe la teoría de Abraham Maslow, señores políticos. Esta es la solución de coincidencia y es la raíz de la democracia que nos va a servir para estar unidos en el objetivo común. Antes de votar por un líder o político, primero debemos votar en el mundo por el objetivo que buscamos en lo individual en este planeta, y seguro que el 100% de la sociedad va a decidir como objetivo el cubrir las necesidades físicas y emocionales en orden jerárquico. Esa es una verdadera democracia de coincidencia universal que nos unirá para planear y diseñar un proyecto productivo en alimentos, bienes y servicios. 5. Podemos observar que en las 3 etapas desde que el hombre pisa el planeta, es un factor constante el uso de la violencia, desde el inicio, o sea, la época tribal. En la etapa 2 nace la delincuencia, que es el reconocimiento de la moneda y el billete, y en la etapa 3 se potencializan los problemas actuales. Y todo por obtener seguridad de cubrir las necesidades primarias o básicas físicas y emocionales en orden jerárquico, como son los alimentos y demás, como lo indica la teoría de Abraham Maslow. 6. Estos son algunas de las conclusiones más importantes que nos permiten visualizar un escenario o diagnóstico o causas que generan todos los graves problemas, por lo que todas las decisiones que tomen los políticos del mundo para solucionar los actuales problemas redundarán en lo mismo de siempre, en un rotundo fracaso. O en otras palabras, señores políticos, la ignorancia de este tema es la causante de graves problemas. Conclusiones del tema. Que la dispersión de intereses por cubrir necesidades genera violencia. La solución es encontrar un objetivo o factor común que una al ser humano, y la solución es que todos queremos cubrir necesidades, como lo dice la teoría de Abraham Maslow, y eso es una democracia de coincidencia universal que nos debe unir para producir
más y mejores alimentos, bienes y servicios, entonces, antes de votar por un líder, debemos votar por un objetivo común, que al reconocer la moneda, el recurso humano desperdicia sus actividades en más de 80% en controlar o producir solo dinero, dejando de producir bienes y servicios y alimentos. Que la delincuencia, hambre, riqueza desproporcionada, escasez de oportunidades, etcétera, etcétera, nace y se potencializa cuando reconocemos la moneda y el billete. Entonces debemos eliminar el dinero y sustituirlo totalmente por la tecnología. En otras palabras, dejar de circular totalmente el dinero físicamente en el mundo, pero de acuerdo a lo que individualmente aportamos, debemos recibir en proporción con lo que producimos. Esta es nuestra dolorosa y cruda verdad. Para solucionar a corto, mediano y largo plazo, lo primero es, reconocer los graves errores y horrores de nuestra historia. Segundo, planear, diseñar con un objetivo común de opinión universal y ver con qué recursos contamos actualmente para una población de más de 7.200 millones de habitantes. Tercero, conocer cómo va a funcionar el sistema basado en producir más y mejor alimentos, bienes y servicios. En pocas palabras, señores políticos, líderes del mundo y autoridades, los ciudadanos y su servidor nos unimos en un reto a que demuestren que esta presentación es falsa. Y a ti, ciudadano, que ya no soporta la delincuencia, hambre, falta de oportunidades, únete a esta campaña donde demostraremos la ignorancia de los políticos. Deberá ser una campaña en forma pacífica, usando las redes sociales y de comunicación. Comparte o retuitea a tus contactos esta campaña. Ya conociendo el origen de nuestros problemas, te invito para que conozcas en otros videos mi propuesta a la solución a corto, mediano y largo plazo a nuestros graves problemas. Gracias por tu atención. Este